Bienvenidos al podcast número 582 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos que no solamente hacen fotografías, sino que también tienen en el estómago esas mariposas del emprendimiento, buscan maneras de emprender, de llevar adelante su negocio, de ver cómo pueden tener visibilidad, escuchan podcasts, hacen webinars o tienen intención de escucharlos o hacerlos. De cualquier manera, fotógrafos que quieren ir un paso más allá en su profesión, en su hobby, y están buscando cómo rentabilizar esa pasión que tenemos con la cámara de fotos, con la fotografía. Bueno, pues hoy tengo un programa donde traigo a un súper mega especialista en esto de los podcasts, porque, bueno, este es el programa 582, son 8 temporadas, muchos años haciendo podcasts y yo caí aquí de milagro. Ni siquiera consumía muchos cuando de repente mi compañero David Gámez me dijo: Mario, hacemos un podcast. Y a mí entonces me sonaba un podcast como la radio y no lo tenía muy claro. Pero le dije, venga, vamos a hacer un podcast. Bueno, pues pasan los años, aquí seguimos. De hecho, hemos crecido, tenemos una red de podcast, pero siempre hay que seguir formándose y aprendiendo. Y para ello, damas y caballeros, hoy os traigo a mi amigo Jesús Pérez Santiago. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Mario. Pues genial, genial aquí empezando la semana y sobre todo una cosa que dijiste en la presentación, ¿no? Como que nos pica el gusanillo, ¿no? Tenemos algo ahí que queremos sacar adelante y Así muchas es. veces el podcast, a mí, no sé si te pasó a ti, pero el podcast para mí fue como un descubrimiento de descubrir a personas que oye, han conseguido esto, hostia, yo quiero acceder a eso que él ha conseguido, ¿cómo lo ha hecho? Y si de paso te lo cuenta en un podcast, ¿no? Que al final es como surgió un poco el podcasting. Ahora ya, pues, joder, ha evolucionado mucho y ya, nos vamos a podcast premium y demás, pero el hecho de compartir sin esperar nada a cambio, que fue un poco el origen del podcast, es súper Ujú. chulo, ¿no? Y después es cuando Ajá. empiezan a llegar las cosas, el negocio. De eso Así yo es. creo que hablaremos mucho, ¿no? Que el podcast está muy guay para generar negocio, no solo como Eso una es. herramienta de comunicación. Pero nada, que me enrollo, me encanta enrollarme. Oye, Jesús, a ti te encanta enrollarte, a mí me encanta que lo hagas, pero también me gusta mucho traer al podcast, valga la redundancia, hoy vamos a escuchar mucho la palabra, me encanta traer al programa personas que no son fotógrafas, porque para nuestro gremio no solamente los fotógrafos pueden aportar y pueden sumar, sino que personas de otras disciplinas, como el marketing o incluso de otras profesiones que no tienen nada que ver, tienen mucho que decir. Por lo tanto, aunque yo te he definido un poco como especialista en podcasting, me gustaría que tú mismo le dijeras a mi audiencia que no te conoce, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? ¿Quién eres y a qué te dedicas? Para contextualizarte. Genial. Bueno, pues al final mi negocio está paraguado bajo mi marca, mi propia marca personal. O sea, en Ujú. jesuperesantiago.com es donde tengo mis servicios. ¿Qué hago y cómo lo hago y por qué estoy aquí? Bueno, lo curioso es que empecé a emprender no hace muchos años, yo creo que en torno a 4 o 5 años, ¿no? Empecé con un cierto gusanillo por todo el mundo online y poco a poco fui descubriendo aquellas cosas que se me daban bien. Y lo curioso es que una de las primeras herramientas de comunicación que usé para dar visibilidad a mi proyecto fue el podcast. De hecho, pues ya llevo más de 140 episodios grabados y a raíz de exponerme, de comunicar, de mostrarme, ¿no? Al final de tratar de dar visibilidad a través del podcast, lo curioso es que la gente empezó a valorar en mí, ¿no? Me decían, hostia, me mola cómo haces las entrevistas, me gusta cómo haces esas preguntas, cómo tú lo haces, ¿no? Entonces, es como que ahí se me activó el chip y dije, Sí. hostia, puede haber negocio, ¿no? Y lo curioso es que en Bueno, los últimos años el podcasting ha crecido. Yo creo que este año 2023 para muchos sectores es uno de los medios de comunicación estrella. Lo estoy perfecto. viendo en el mundo de la formación, por ejemplo, ¿no? Que, Ujú. yo qué sé, escuelas de negocio que hasta ahora no se habían atrevido a comunicar a través del podcast, pues lo están haciendo. Y básicamente lo que yo hago es acompañar a marcas, acompañar a profesionales en todo ese proceso de montar el podcast, ¿no? Que se suelten a comunicar, que se sientan seguros en todo ese proceso de creación del podcast, que tengan una hoja de ruta clara, porque al final el Ujú. podcast implica muchísimas cuestiones, tanto a nivel técnico como a nivel de comunicación, como a nivel de mostrarte seguro ante una cámara, porque ahora mismo pues el vídeo podcast también es un aliado perfecto a solo el audio, ¿no? Porque hasta ahora digamos que la comunicación a través del podcast era solo audio, pero ahora vas incluso a YouTube y tienes acceso a multitud de podcasts. Y lo curioso es que YouTube es la plataforma donde más podcasts se escuchan. Yo el otro día vi Fíjate. ese dato y dije yo, hostia, ¿cómo puede ser
que en Qué YouTube se curioso. escuche. Pero como es la herramienta más extendida a nivel de vídeo, pues es muy fácil, ¿no? Hay gente que Y, igual no conoce iVoox o no conoce Apple Podcast y recurre a YouTube para ver sí. para escuchar un E- podcast. Este podcast está en YouTube y uno que yo escucho de economía, esta nueva temporada desde enero, también aparecen en YouTube. O sea que fíjate. Bien, oye, dices que acompañas a profesionales, empresas para que desarrollen su podcast. Venga, vamos a aterrizar en el mundo de la fotografía y yo te diría que los fotógrafos que pueden tener un podcast son aquellos fotógrafos entusiastas que les gusta mucho la fotografía, que no tienen por qué ser fotógrafos profesionales, es decir, que tienen otro trabajo, pero que de alguna manera sienten mucha inquietud por este hobby para ellos, ¿no? O pasión. Bien, Ujú. ¿por dónde podrían empezar? Es decir, piensa que es un perfil que tiene otro trabajo, que a lo mejor no dispone de muchísimo tiempo como para hacer un podcast diario, ni mucho menos, pero que dice, oye, pues mira, yo escucho a Mario, escucho a fulano, escucho a Mengano, me gusta comunicar, ya llevo años haciendo fotos. Esto del podcast era muy complicado, ¿no? ¿Qué le dirías tú a ese perfil? Es una buena pregunta. De hecho, yo creo que no hay un inicio único para una persona que quiera empezar en el podcast, ¿no? Sí. Hay como diferentes fases. Pero voy a tratar de, en función de mi experiencia y también un poco lo que veo con mis clientes, cuáles pueden ser los primeros pasos. Mientras pienso, voy a añadir algo a lo que había dicho antes, ¿no? Que ayudo a o sea, ayudo a marcas a que se lancen al mundo del podcasting y también Ujú. a podcasters en la parte técnica, en todo lo que viene siendo pues esa parte más engorrosa de edición, de limpieza de audio, de planificación, bueno, en toda esa parte también, ¿no? Bien. Porque suele ser uno de los mayores bloqueos también cuando quieres crear un podcast. Dices, hostia, ¿y ahora a quién pido ayuda para todo este marrón de editar el audio y demás? Vale, ¿qué pasos diría yo? Lo primero, para mí, y lo más importante es, el podcast es un medio en el cual te sientes cómodo. Es decir, Ajá. ¿te gusta el mundo de la comunicación oral? Si te gusta, puede ser una buena vía. También, en caso de que no te guste, puede ser un reto para ti, que esto es otra cosa curiosa. Yo, por ejemplo, cuando empecé a comunicar online, em, el vídeo era quizá el medio de comunicación que más miedo me daba. Y Ajá. lo curioso es que empecé por el vídeo y no por el podcast, cuando en realidad quería crear un podcast. Fíjate. Y descubrí al final, a raíz de empezar a comunicar a través del vídeo, que, oye, pues, joder, no se me da tan mal, me gusta, ¿no? Y acabas viendo en cámara y dices, bueno, pues, oye, me cae bien este tío que está enfrente. Vale, Bien. primer paso, tener claro a través de qué medio te gustaría empezar a comunicar. Y no te quedes en plan, no, voy a comunicar a través de escrito que me resulta más fácil. O voy a. No, te pone. A mí me gusta esto de te pone comunicar en audio. Pues adelante. Vale, tienes claro hacia dónde quieres ir, ¿no? Vale, quiero comunicar a través del audio. Quizá el siguiente paso, y es el más importante, es, vale, vas a hablar de algo. ¿Por qué la gente va a querer escucharte? O Ajá. sea, ¿qué es lo cuál va a ser tu propuesta de valor para que te escuchen? ¿Por qué va a merecer la pena escucharse? Uno de los errores que yo cometí al principio cuando empecé en el podcast era hablaba más de mí que de mi audiencia. Mm. Y suele ser un error muy común, porque al final, bueno, pues cuando quieres crear un medio de comunicación, la tendencia es que, bueno, pues tienes necesidad de divulgar, tienes necesidad de sacar aquello, de compartir lo que tú sabes con todas las personas, pero te olvidas de que el que está enfrente es egoísta. Todos somos egoístas y pensamos desde nuestra propia realidad, ¿no? Con lo cual, pues cuando cuentas tus historias habrá gente que igual le interese y puede ser una buena vía, pero si quieres que eso sea un negocio, si quieres que el podcast tenga un Eso es. sentido de negocio, pues vas a tener que pensar en por qué ellos te van a querer escuchar. Bien. Y una Me vez gusta tienes claro, Ujú. sí, sí, no, me ibas a No, decir algo. que me gusta esto que dices de pensar en tu audiencia, porque hay muchas veces que, pues eso, ¿no? Que desde nuestro propio ombligo nos gusta demostrar que sabemos mucho, incluso con buena intención de ayudar, ¿no? Y nos ponemos a hablar, 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 y no estás dando respuesta a las inquietudes que realmente tiene tu audiencia, que me ha gustado ese tip. Justo. Y después pensar en que el podcast es un medio de comunicación donde, pues como mínimo vas a tener que darle una oportunidad a nivel de tiempo, ¿no? O sea, vas a tener que estar publicando podcast, pues como mínimo durante 6 12 meses. ¿Con esto qué quiero decir? Mm. Que debes de encontrar un equilibrio, y esto lo repito mucho, un equilibrio entre lo que le gusta a tu audiencia y lo que te gusta a ti. Porque si no encuentras ese match, si no encuentras esa unión, va a ser muy difícil que le consigas dar continuidad.
Y Perfecto. pongo un ejemplo, es decir, durante la grabación, o sea, durante el casi año y medio que llevo con el podcast, he pasado por diferentes fases, fases de bajón, de decir, hostia, ¿por qué estoy grabando esto? Ya no me está motivando. Entonces es como que tienes que reinventarte durante todo ese proceso. Y si tienes Eso un es. propósito claro, si tienes esa motivación que dices, joder, pues fíjate, yo quiero conseguir esto. Entonces vas a encontrar esa llama que te diga, vale, pues venga, voy a tirar por aquí, o voy a encontrar la Correcto. motivación por aquí. Y a Porque esa llama, si piensas a sí, corto plazo, pues probablemente no lo complicado. consigas y te Claro. aburrirás. Y te aburrirás. A esa llama le van a venir muchos cubos de agua, que es la falta de feedback, ¿verdad? El podcast es un Sí. medio un poco ingrato en cuanto al feedback en el corto plazo. No sé si estás de acuerdo. Buah, sí, yo creo que lo hablamos el otro día de este Mm. tema y es como que al final tú publicas y no ves nada, solo escuchas grillos, ¿no? Y Sí. es fastidiado. Hay una solución intermedia, digamos, que es el podcast en directo. Yo, por ejemplo, lo emito en LinkedIn y en YouTube Ujú. y pues la gente se conecta y te da feedback en directo. Pero no es lo mismo, porque al final la mayoría de la audiencia no va a venir del directo. Al final el podcast es un medio asíncrono donde te van a escuchar normalmente pues cuando la gente tiene tiempo, ¿no? En el Entonces 98% de los casos, yo creo. no vas a ver likes, igual ves algún que otro like, igual ves algún que otro comentario. Lo ideal es hacer una llamada a la acción invitando a la gente que comparta, pero yo si lo pienso como consumidor de podcast es que nunca dejo comentarios en los podcasts que escucho. Yo tampoco, Esa yo persona tampoco. está en mi mente Sí, porque sí, sí. al final es alguien a quien le coges aprecio. Es curioso, pero la voz hace que, bueno, pues que tengas cierta incluso afinidad o no es lo mismo que un medio escrito, ¿no? Que puedes tenerle cariño, pero no sé, para mí la voz es como más persuasiva, ¿no? Hace Sí, 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 que sí. Tiene confíes más, más en la tiene más persona. influencia. Bien, Sí. bueno, hemos sentado brevemente un poco esos cimientos, ¿no? Sobre los que podríamos pensar en desarrollar nuestro podcast, que es, bueno, saber si realmente quieres comunicar, pensar en tu audiencia, darte un plazo de tiempo, pues bueno, tú decías ahí de 6, 12 meses, bien, y avisamos de que el feedback pues no siempre llega en el corto plazo, ¿vale? Y a nivel técnico, ¿existe algún software mínimo, algún, como diría, el pack del podcaster, el pack básico del podcaster? Venga, pues necesitas un micro, un programa que grabe audio y una webcam medio decente, ¿no? ¿Cuál sería así un poco tu pack que podrías recomendar? No con marcas, sino, bueno, sí Sí. con software y hardware. Pues, a ver, hace años diría, con unos cascos, unos auriculares básicos y tal, tira para adelante, ¿no? Ujú. Haría como dos diferenciaciones. Por un lado, si lo que quieres es retarte a nivel de comunicación, quieres empezar a expresarte en online, perder esos miedos, salir de esa zona de confort, pues da igual con lo que pruebes. Cógete unos cascos, ponte a grabar, públicalo, no te va a escuchar ni Dios y da igual. Lo que tienes es que foguearte, ¿no? Como yo digo. O sea, tienes que coger cierta soltura para que al final, pues, te salga natural tu forma de comunicar. Pero si lo que quieres es hacer algo chulo, algo pues semi-profesional, sí que te recomendaría como mínimo un micro, tener un micro. Hay diferentes opciones. Yo personalmente, en el caso de que no quieras invertir demasiado, hay micros USB que son fantásticos, como por Ujú. ejemplo el ATX o el Samsung. Ese micro son micros dinámicos, no recogen ruido externo, que suele ser un problema bastante importante a la hora de crear el podcast, ¿no? Que pues yo qué sé, si tienes hijos o lo que sea, pues se va a escuchar todo el ruido Sí. porque los micrófonos cardioides recogen mucho ruido. Están pensados para estudios y normalmente en las casas no las tenemos insonorizadas, ¿no? Normalmente no. Siguiente paso, importante, tener un software de edición. Yo en mi caso uso Movavi, pero puedes usar Audacity, por ejemplo, que es gratuito si quieres empezar y no invertir demasiado. Y después también pues un software donde grabes en vídeo. Puedes empezar con Zoom, por ejemplo, es una Bien. buena alternativa. Hay herramientas más chulas que incluso te dan opción de emitir en directo y demás, como StreamYard, Melon App, Ujú. que están súper guays. Pero en general vas a necesitar un micro, vas a necesitar un software de edición y un software de grabación. Esos son Perfecto. los tres pasos. Y después ya irás rodando.
y mejorando. Irá rodando. Y nuevamente, la parte técnica, ¿piensas que es difícil? Bueno, no sé, te pregunto, ¿no? Si el audio se graba por un lado, el vídeo por otro, luego lo tengo que montar, me va a llevar mucho tiempo, o es algo más enlatado donde, bueno, tú le das a grabar, se graba el vídeo y el audio ya sincronizadito, luego a lo mejor le tengo que poner una cabecera, una salida, algún ajuste. ¿En qué rama de esas dos que te propongo se encajaría el podcast inicial? ¿El todo enlatado que sale más o menos? O bueno, hay que echar un ratito. Yo soy muy del método Lean Startup. O sea, Ujú. tú lánzate y después ya irás mejorando con el tiempo, ¿no? Personalmente yo creo que la mejor opción es grabarse, o sea, el audio y el vídeo por el mismo canal. Y en Ujú. este caso con Zoom puedes resolver la papeleta perfectamente. O sea, Correcto. Zoom te da la opción de te extrae el vídeo y por otro lado te extrae el audio. Con lo cual, pues vamos, es una opción fantástica para poder hacer una grabación de un vídeo podcast, en caso de que hagas un vídeo podcast, sin, vamos, casi sin ningún bloqueo, porque suele ser un bloqueo importante el tema técnico. O sea, mucha gente al principio le cuesta el tema de decir, hostia, tengo que grabarme y ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que poner no sé qué y tengo que configurar el micro de tal forma. No, grábate en Zoom, por ejemplo, Ujú. herramienta sencilla, te grabas, te extrae el audio por un lado, después le metes una cabecera al principio y al final y listo. Sí, afortunadamente yo creo que cada vez es más fácil. Mira, a propósito de esto que dices, la aplicación Canva tiene plantillas de vídeo para esas personas pues que no sean muy duchas en programas de edición de vídeo o en diseño, pues tienen plantillas de vídeo donde, bueno, qué sé yo, coges tu foto y puedes conseguir un vídeo animado con el texto que tú quieras y de una manera más o menos curiosa para empezar, ¿no? Y ya tu podcast Canva está súper guay. empezaría a tener ahí un Sí. aspecto un poco más profesional. Vale, bueno, pues yo estoy en mi casa, tengo Zoom, me he comprado mi micro, medio me manejo y venga, me grabo el primer programa. O me vengo arriba, me echo un guión y me echo 4 o 5 programas. Que no dejan de ser archivos MP4 o archivos AIF en mi ordenador. Y ahora, amigo Jesús, ¿qué tengo que hacer con ellos? ¿No? ¿Cómo va esto de dónde se suben para que la gente lo escuche y aparezca? En Spotify, me encantaría tener mi podcast en Spotify. ¿Cómo hago eso? ¿Tengo que ir tocando, hola Spotify, me llamo Pepito, te mando mi podcast? ¿O cómo es este asunto? Eso es algo muy molón cuando le dices a alguien, ah, pero estás en Spotify. Sí, 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 mi claro. podcast está en Spotify, ¿no? Sí, Soy parece que da como, caché, ¿no? soy como Shakira, que estoy en Sí, Spotify. sí. A ver, la opción más sencilla es escoger una herramienta de un hosting de podcasting que tenga la opción ya de distribución. Por ejemplo, Ujú. Spreaker es una herramienta que es muy sencillita, simplemente lo que pasa es que la versión básica es muy básica, con lo Ujú. cual pues probablemente tengas que recurrir a algún plan de pago para tener, vamos, para eliminar las limitaciones a la hora de almacenamiento, a la hora de distribución. Jesús, ¿Cómo? un plan de pago para el que quiere iniciar un podcast de manera lúdica puede asustar. ¿Ese plan de pago Sí. toca que la hipoteca peligre o ese plan de pago es algo que, bueno, más o menos, jorobar, pues si somos fotógrafos y tenemos una cámara de 2 o 3 mil euros, digo yo que podremos pagarlo? ¿Por dónde? No te voy a pedir que me digas los precios porque no ese es el fin, ¿no? Pero ¿recuerdas más o menos por dónde pueden ir los tiros de ya cuando tengan mucho material al mes? ¿Cuánto podría costarle a un podcaster en iniciación este hosting? Pues fíjate, puede empezar en los 20 euros y irte a los 50 más o O menos. sea, No es una inversión muy alta. a lo mejor con 20 euritos al mes ya tiene para tirar un tiempo, ¿verdad? Sí, 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 sin lugar a dudas. Y estoy pensando en Spreaker porque quizá es la más sencilla y cómoda. Hay herramientas que igual no son tan amigables a nivel de interfaz, pero Ujú. que te permiten resolver la papeleta perfectamente. PodNation, por ejemplo, Ajá. es una herramienta bastante básica, pero a mí me gusta porque tiene almacenamiento ilimitado y el coste es ínfimo. Tiene una cuota anual, no recuerdo ahora, pero sobre 100 Vale, euros o ¿no? así, es barata. Y te da estadísticas, o sea que para empezar puede ser una buena herramienta PodNation. Y después si quieres ir evolucionando, ¿qué pasa con PodNation? Que, bueno, hay un código que te dan, que es el RSS feed, que es, digamos, es como la URL o el link de tu blog, ¿no? Pues Ujú. si tu blog es podcastersunidos.com, pues el RSS feed es el código que identifica ese podcast. Con Correcto. PodNation
obtienes ese RSS feed y lo tienes que dar de alta manualmente en cada una de las plataformas. Pues tienes que ir a Spotify, tienes que ir a iVoox, tienes que ir a todas ellas, le pones ese código y automáticamente, pues en unos días ya se empieza a distribuir tu podcast. Es quizá la opción más barata para empezar. Si no, Perfecto. pues ir a Spreaker. Hay mucha gente, sobre todo los podcasts amateur, empiezan en Anchor. Yo no lo recomiendo porque Anchor es de Spotify. Y una de las cosas que más bloquea, sobre todo cuando llevas tiempo con el podcast, es poder tú decidir dónde quieres tener alojado tus archivos, ¿no? Y al ser una herramienta gratuita, Anchor, pues supone bastantes complicaciones poder decidir dónde quieres tener los audios. Ellos se han encargado de distribuir de una forma un tanto no transparente tus audios en Spotify, en Apple Podcast, con lo cual vas a Ujú. tener que estar reclamando a cada uno de ellos la propiedad de esos audios. Es un poco coñazo. Entonces, si Más jaleo. piensas como el podcast como algo pro, como algo Ujú. profesional, Bien. Anchor no es la No es mejor la opción. mejor opción. Nosotros en esta casa usamos Spreaker y sí, y la verdad que fácil. A mí me cuesta al año, si mal no recuerdo, 580 euros. Pero claro, porque tenemos muchos programas desde hace muchos años y hay. O sea que no os planteéis esto como esa inversión, ¿no? Pero así de repente me viene a la mente cuando llega el cargo y juraría que son 580 dólares o euros, no me acuerdo, al año. Bien, y para que también los que lo estéis pensando sepáis, esto que dice Jesús es tan sencillo como si tienes Spreaker, como es mi caso, ¿no? Y una vez que ya le dices a Spotify, oye, este es mi feed de mi podcast, a Apple Podcast, a todos, luego ya no tienes que hacer nada más. Tú grabas tu podcast, lo subes a Spreaker y de manera automática se va publicando en todas las plataformas. No penséis que luego hay un trabajo ahí Claro, diario de claro. cada podcast de ir de Spotify a tal. No. O sea, tú lo Una subes a tu vez, Spreaker y ya todo fluye. Bien. justo. Solo lo subes una vez y después te olvidas. Es quizá Eso lo más es. latoso tener que darlo de alta manualmente en cada uno de ellos, pero después vamos, ya es automático. Exactamente. Bien, Jesús, hacemos podcast con un fin, con el fin de que nos conozcan, aparte de divertirnos, porque si en un podcast no te diviertes, amigo, o sea, lo tienes complicado, pero hacemos podcast, yo por ejemplo, el fin de mi podcast es pues crear comunidad, ¿no? Que la comunidad se conozca entre sí, que a lo largo de los años nos vayamos conociendo y veamos la evolución que tenemos. Ahora, por ejemplo, recientemente estuve en Cádiz haciendo un curso de fotografía y caramba, no, la gente escuchó el podcast. Ah, Mario, pues en aquel podcast dijiste, o yo te escucho desde hace un montón, ojo, mi mujer dice que me voy a la cama contigo y no con ella. Comentarios de este tipo, ¿no? Entonces, hacer un podcast tiene un fin. Y como digo, en mi caso es crear, mantener y aumentar mi comunidad. ¿Por qué? Lo primero porque me gusta y lo segundo porque es mi trabajo y eso me trae ventas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo difusión de mi podcast? Pues hago difusión de mi podcast en mis redes sociales, lógicamente, hago difusión de mi podcast en los cursos presenciales, donde también hablo de él, o cuando voy a un congreso o a una charla. Te pregunto, ¿cuáles son tus formas de dar difusión, Jesús? ¿Y qué formas conoces que un fotógrafo puede utilizar para dar a conocer sus podcasts? Bueno, si partimos de la idea de que los dos tenemos un podcast de entrevistas, Uh el -huh. hecho de tener un entrevistado ya permite apalancarte en la audiencia del otro. Con lo cual, Correcto. pues eso es, vamos, quizá la herramienta más importante de difusión, ¿no? El apalancarte en otra persona que puede tener aún más audiencia que tú o menos audiencia, pero ya te va a dar visibilidad en su comunidad. Y eso, pues, es algo chulo, ¿no? Van a acudir probablemente a escucharte, pues aquellas personas que siguen a esa persona. Esto es quizá una de las cosas más relevantes. Después, el hecho también de, una vez lo has publicado, hacer cortes y publicarlo en tus redes sociales. Ajá. El hecho Extractos. Muy de, bien. justo, además ahora puedes aprovecharte del algoritmo de YouTube Shorts, de Reels y de TikTok, porque al final pues no necesitas tener una comunidad grande para poder llegar a muchas personas, ¿no? El algoritmo de TikTok da mucha exposición a esos vídeos y hacer mini cortes. Claro, esto hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que seleccionar aquellos cortes chulos que te permitan. De hecho, Correcto. el otro día escuchaba unos chicos de, no sé, yo creo que tienen 20 años o así, que tienen un Sí. podcast y tú fíjate, hacen ya
fíjate qué mentalidad de TikTokers, hacen ya la publicación o sea, las preguntas las hacen pensando en después extraer esa respuesta rápida de la Claro, grabación. Entonces es claro. como que buscan que vayas muy al grano, te dicen, Eso oye, es. dinos una clave de no sé qué. Entonces ya, Sí. como que ya tienen medio organizado la publicación. Después, otra estrategia que te puede ayudar también es el hecho de llegar a acuerdos con gente que tenga Sí. lista de distribución, ¿no? Pues yo qué sé, que tenga pues 1.000, 2.000, 3.000. Una lista de distribución me refiero a que tengan una lista de email marketing. Ok. Eh, Puedes o bien hacer un acuerdo de colaboración o lo que tú consideres, o traerlo al programa. Eso es Ujú. a tu elección, ¿no? Bien. Y estoy pensando en más formas de distribución, pero yo creo que las principales son esas, ¿no? A través de compartir comunidades, Ujú. a través de distribución en redes y después también el hecho de, joder, vas a un evento, lo que tú haces, ¿no? Vas a un evento y si tienes una presentación o lo que sea, pues haces esa llamada a la Enseñarlo. acción. Oye, Enseñarlo. escuchadme en tal que sí. Y también, que me olvidaba, otra vía de generar también visibilidad puede ser, en Spotify, por ejemplo, tienen planes donde puedes hacer mini cuñas y dar Ujú. difusión a tu podcast. Y si no recuerdo mal, Spreaker y Evox Sí. tienen opciones de, ¿cómo decirlo? Bueno, de dar más visibilidad a tu podcast, ¿no? Pagas Ok. una Sí. cuota mensual o lo que sea Sí. y ellos pues Perfecto. te dan más Sí, visibilidad. Y te la ponen más última, visible. justo, y la última, conseguir estar en las listas del top Los más escuchados, tal. los más escuchados de Apple Podcast, de Evox, y bueno, pues esto al final también es un trabajo. Ayuda mucho el que tengas un podcast regular, es decir, que como mínimo publiques una vez a la semana. Eso te Eso va a es. dar muchísima mayor exposición y vas, o sea, los filtros que usen los podcatchers va a ser Ujú. más fácil que identifiquen tu podcast. Amigo mío, me quedan dos preguntas. La primera, algo que nunca harías o que no tenías que haber hecho o que recomiendas encarecidamente que la gente no haga. ¿Qué sería? ¿En el podcast En el o en la podcast. vida? No, en la vida no, coño. No, no vayas matando a la gente por ahí. No, en el podcast. Yo te diría, no hagas Hostia, qué lo que buena tienes que pregunta. evitar. A mí no tenía respuesta cuando he pensado la pregunta. Sin embargo, ahora que te la he hecho, ya tengo una respuesta. Si no se te ocurre Vale. así nada chungo, así nada Estoy rápido. pensando, ¿no? Yo creo que el hecho de pensar que vas a obtener resultados ya. Al Ah, bueno, sí. principio lo pensaba. Y era como, me van a escuchar, voy a ser no sé qué, voy a ser tal, porque el contenido es bueno, porque no sé qué, ¿no? Y después te das cuenta y dices, hostia, esto va lento. Entonces es como prepararte a nivel mental para decir, esto me mola, este es el camino, no hay mucha gente Eso que se es. dedica a esto, Eso somos, es. bueno, personas que estamos creando un mercado, un estilo, una forma Sí, de comunicar diferente. Hay mucha gente deseando escucharnos porque al final el podcast está guay porque te da la libertad de poder escuchar a alguien que tiene un expertise en un determinado campo y que se abre a contarte pues muchos detalles que a través de otros medios de comunicación no se hacen, ¿no? no se hace. Por pensar en podcasts como el tuyo, en podcasts como el de, por ejemplo, no sé, Oscar Feito o el podcast a nivel de emprendimiento, ¿no? Ujú. El podcast de emprendedores digitales. Al final ellos cuentan pues muchas cosas que a través de otros medios no los tendrías o tendrías que pagar, ¿no? Pues yo que sé, comprarte su libro o comprarte no sé qué Eso es. y vamos, que es un medio gratuito de toma de contacto genial. Fantástico. Y hablando de esto, me gustaría cerrar el programa con la pregunta del millón. ¿Se puede ganar dinero con un podcast? Hay diferentes vías. Si piensas en el podcast como un medio para monetizar y ganar pasta rápido, no es la Ni, mejor opción. ni No. lento. Justo, ni lento. ¿Por qué? Hay diferentes vías. Es decir, cuando ya tienes una audiencia, cuando ya tienes pues un cierto volumen de escuchas, un cierto volumen de suscriptores, puedes jugar con patrocinadores, ¿no? Puedes jugar oye, fíjate, tengo una audiencia muy segmentada, son personas muy frikis de la comunicación, que, oye, pues vas a tener acceso a ellos. Con lo cual, pues por ahí puedes sacar pasta. Em,
Otra vía de sacar pasta es atrayendo gente a tu negocio. El hecho de hacer una CTA para que se vayan a tu lista o para que vayan a un curso, pues eso también es pasta. O sea, ahí estás también monetizando el podcast. Pero si piensas como el podcast de, oye, voy a ser Ibai, voy a hacer aquí un montón de contenidos y la gente va a venir a pagarme, pues no. Por ahí no van los tiros. Definitivamente no. Amigo Jesús, y para esos fotógrafos que nos están escuchando y que les hayas levantado ahí un poco el gusanillo y que estén a punto de dar el paso, ¿dónde pueden encontrarte? ¿No? Y bueno, ¿qué puedes hacer por ahí? Aunque lo dijiste al principio, pero ¿cuál sería un poco tu hoja de ruta? Venga, pues en los fotógrafos que quieran empezar un podcast y confíen en mí, yo les voy a ayudar a esto y tienen que ir a tal sitio. Tengo una lista de distribución en jesusperesantiago.com/secretos y ahí Ah, qué pues bueno. prácticamente todas las semanas lo que hago es comparto aquellas curiosidades que yo veo de otros podcasters, cómo ellos han creado una gran audiencia, qué pasos han dado, ¿no? Al final es como que tengan una hoja de ruta y cada día pues se lleven cada día no, cada semana se lleven una historia chula de mis aprendizajes. Soy una persona muy curiosa, siempre estoy viendo, pues el otro día publicaba un vídeo de un tío que estaba haciendo helados Ujú, y para mí era como una estrategia brutal para dar visibilidad a su negocio, ¿no? Porque era algo muy innovador. Estaba haciendo lo de siempre, estaba haciendo un ujú. helado, pero al final lo estaba haciendo de una forma, y de hecho os invito a que lo veáis en redes, que lo publiqué esta semana. Ajá. Y realmente es muy curioso cómo él hace los helados, ¿no? Pues Joder. básicamente es lo que yo busco en la lista, ¿no? Generarte curiosidad. Obviamente en la lista vendo en cada publicación que hago, porque al Ujú. final es mi medio de vida, es la forma donde yo vivo a través de consultorías y a través de mis programas de formación y también dando servicios a podcasters. Ujú. O sea que sería la primera vía de contacto. Y la otra, pues en jesusperesantiago.com/podcast, que escuchen mi podcast, Comunicar más que hablar. Venga, entonces, Jesús Pérez Santiago, por un lado /podcast y por otro lado /secretos. Lo tenéis en la descripción del programa. Amigo Jesús, pues te doy las gracias por haberte pasado por el podcast de la Academia de Fotógrafos. Ojalá haya más podcasts de fotógrafos y ojalá pasen por tus manos y los asesores, porque el tuyo, la verdad que está todo perfecto, ¿no? La edición del vídeo, la edición del audio, tus entrevistas, un podcast muy personal. Yo pasé por él hace un tiempo y le dije, me ha encantado, porque no haces las entrevistas típicas, ¿no? Sino que vas más allá, te metes un poco en la mentalidad de la persona, tocas lo humano, quieres descubrir más capas que la primera, ¿no? Y eso me gustó mucho. Un día te voy a traer a este podcast para que hablemos también un poco de la parte más emocional del programa. Hoy, por ser el primero, aunque ya habíamos hecho alguno en estas temporadas de cómo hacer un podcast, quería traerte a ti y por ser el primero, pues, y pensando en mi audiencia y no en mí, pues, venga, los pasos para tener un programa son estos. Pero te pasarás por aquí y hablaremos así de corazón a corazón. ¿Te parece? Qué bueno eso. Y lo que dices es brutal, porque la mayoría de los podcasts muchas veces se centran en hacer preguntas donde, ¿cómo decirlo? Donde es, oye, ¿cómo lo haces tú? ABC, ¿no? Y no se centran en el cómo se sintió durante ese proceso, que yo creo que muchas Claro. veces es brutal, ¿no? Y personas donde al final, pues, nos gusta conocer cómo otros lo hacen, pero también cómo ellos se han sentido, porque a veces te dicen, oye, hazlo así, ABC. Vale, pero el tío resulta que en el paso A, ostras, tenía una serie de bloqueos a nivel personal que era imposible, ¿no? Importantes. Claro. Justo. Entonces, el cómo se sintió, yo creo que es brutal. O sea que Lo nada, te- encantado de estar aquí, Mario. Muy bien, lo tenemos pendiente. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, Un chao. abrazo, amigo. Bueno, familia, pues hasta aquí el podcast número 582. Como veis, hablamos de obturadores, de lentes, de diafragmas, de viajes, de congresos, pero también hablamos de podcast, hablaremos de YouTube pronto y también hablamos de sentimientos y de corazón, porque este podcast está hecho desde el corazón. Nos vemos y nos escuchamos el lunes que viene. ¿Vale? Un abrazo y buenas fotos. Chao.